Vamos a analizar estas palabras y también todo lo que está ocurriendo en el Congreso con el doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa también en nuestro país. Doctor Cateriano, bienvenido a Sin Vueltas. Encantado. ¿Qué le parece la respuesta del ministro de Defensa, Jorge Chávez, frente a esta moción de interpelación y, atención, la de censura que ha anunciado Renovación Popular? Bueno, brevemente, si me permite una licencia en algo que tiene que ver, por favor, que ha mencionado hoy día el ministro Chávez. Adelante. La Fiscalía ha resuelto no formalizar y no continuar con la investigación que se estaba realizando a la compra de 24 helicópteros a Rusia. Esta denuncia fue formulada malévolamente por dos conocidos fujiapristas, Luciana León y Rafael Rey. Sus mentiras y falsedades se han caído. Hay que decir que obviamente este atropello lo apoyó la izquierda, con la honrosa excepción de Manuel Dahmer y Alberto Quintanilla. Y vergonzosamente también los parlamentarios de Pedro Pablo Kuczynski, con la honrosa excepción de Gino Costa. ¿Por qué menciono esto? Porque a lo largo de estos años, oficiales del Ejército y funcionarios del Ministerio de Defensa han pasado por una persecución fiscal y sobre todo política, y cumplieron con su deber. Y yo hoy día a esos oficiales encabezados por el general Germán González Doimi les tengo que agradecer en nombre del país. Hoy día el ministro Chávez ha dicho que apenas el país tiene 8 helicópteros operativos. Esta es una muestra más de la pésima gestión pública, de la inoperancia del gobierno de Castillo y de los que lamentablemente han tenido a su cargo el sector defensa. Claro. Una de las razones por las cuales hay estas dificultades hoy para no atender rápidamente a la población es precisamente porque muchos de los equipos de las Fuerzas Armadas no han tenido mantenimiento, no han sido logísticamente apoyados o sometidos a revisión técnica en su oportunidad. Ahora, comprendiendo eso, pero ¿cuánta podría ser la responsabilidad en este caso del ministro de Defensa en lo que ha ocurrido? A ver, la responsabilidad política la establece la Cámara, el Congreso, en base a criterios políticos subjetivos. No hay que confundir la responsabilidad penal, si la hubiere, con las responsabilidades administrativas. No, acá no está en discusión la responsabilidad penal y tampoco administrativa del ministro. Okay. Ahora, yo tengo la mejor de las opiniones del ministro. Él fue jefe de INDECI en la segunda oportunidad que yo pasé por la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ha trabajado usted con él, con Jorge Chávez Cresta? En el momento crítico de la pandemia, los 20 y tantos días que estuve en la PCM. Correcto. Sé de su capacidad de trabajo, sé de su liderazgo, pero este es otro contexto político, en donde fundamentalmente el Congreso quiere una respuesta política. Y yo creo que por esa razón está tramitando, mejor dicho, ha sido interpelado el día de hoy y se está tramitando una moción de censura. Ahora, yo ratifico hoy lo que siempre he dicho. Hay momentos en política. Esta crítica situación, esta coyuntura política, ¿es oportuna para interpelar al ministro de Defensa y al ministro del Interior? ¿Para usted es oportuno? Yo ¿o no? he dicho, y lo mantengo y me ratifico, en momentos de emergencia nacional hay que apoyar a la autoridad. Luego de la emergencia, naturalmente, hay que exigir las responsabilidades políticas, si las hay, que en este caso creo que hay responsabilidades políticas. Pero considero que no es oportuno que en medio de la crisis se estén interpelando e intentando censurar ministros. Esto ahonda la inestabilidad política del país. Jorge Montoya, parlamentario de Renovación Popular, ha ido a la yugular, si se quiere, de Jorge Chávez, el ministro de Defensa. Desde antes de la interpelación ha dicho que iba a presentar una moción de censura y de hecho lo ha cumplido. ¿Le extraña la actitud de Jorge Montoya? No lo sé, en todo caso está en su derecho de presentar, de interpelar y de censurar. Pero acá lo que está claro, si hacemos un análisis de lo que ha venido aconteciendo el día de hoy en el Parlamento, es que hay una alianza tácita entre el gobierno y el Parlamento.
El Parlamento continúa malinterpretando jurídicamente la vacancia por incapacidad moral permanente y hace un uso político dañino de este mecanismo constitucional. Nunca el constituyente, y jamás se le pasó por la cabeza a ningún parlamentario en congresos anteriores, aplicar este mecanismo como lo vienen mal utilizando los parlamentos. Se refiere a la moción de vacancia en contra de Diana Boluarte. En nuestro país no hay revocatoria de mandato. Al presidente solo se le puede acusar por las causales que establece el artículo 117. Así es. Y este Parlamento, como el anterior, al anterior se le advirtió. No al anterior, sino al que forzó la renuncia de Kuczynski. Se le advirtió que se estaba abriendo una vía legal para la inestabilidad política y de la institucionalidad democrática, forzando esta figura para finalmente lograr la renuncia de Kuczynski. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? 6 presidentes de la República. Sí. En ningún país, en ninguna democracia occidental existe esto. Razón por la cual hay que demandar una reforma constitucional urgente, que es una tarea que se niegan a realizar los parlamentos. ¿Por qué razón? Porque pierden poder. Con este mecanismo se han arrogado un poder que la Constitución no le da. Y eso hay que condenarlo, ¿no? Claro, doctor Cateriano, pero en su momento ni siquiera el Tribunal Constitucional pudo resolver este tema. La señora Ledesma se lavó las manos, ¿no es cierto? Pudo hacer el Tribunal Constitucional resolver este tema. Inclusive, posteriormente, los parlamentarios no han hecho nada para zanjar este tema. Si se quiere establecer el juicio político o el impeachment o acusación constitucional, que se establezca, pero no tener este mecanismo express que viola el debido proceso, que repito, no existe en ninguna democracia occidental seria, se venga aplicando de esta manera abusiva. Y esto además afecta gravísimamente la reputación internacional del país. Tenemos una moción de censura contra Jorge Chávez, ministro de Defensa, otra contra Vicente Romero, el ministro del Interior. ¿Cuánto afecta esta situación de las interpelaciones, las censuras, a la estabilidad del país? A ver, para la gestión pública, en plena emergencia, reitero, interpelar y censurar ministros, claro que afecta la gestión de ambos ministerios. Solo el cambio, la caída del ministro, implica una parálisis en el nombramiento de ministros, en la preparación. Porque un ministro viene con toda su gente y saca a la gente del anterior. Normalmente es así. Pero hay que ver también, bueno, por lo menos este gobierno tiene una, digamos, noción más sensata para designar personas. Tampoco digo, como acaba de decir mi ex colega de cartera, Jorge Nieto, que estamos ante un gobierno derechista. No. Acá estamos frente a una presidenta que además se ha proclamado de izquierda, que ha ratificado su criterio ideológico y político de izquierda. Esta es la izquierda que no se preparó para gobernar. La señora Boluarte formó parte de la fórmula electoral del señor Castillo. Claro, entró como vicepresidente en la fórmula de Pedro Castillo. Y no solo eso. Muchos no se acuerdan. Trabajó con el señor Cerrón. Así es. Entonces, uno puede confiar respecto de una persona que trabajó con Cerrón. En mi caso, yo no confiaría. Tengo mis dudas. Pero lo concreto es que ella accedió constitucionalmente a la presidencia. ¿Y qué quiere esta izquierda radical? Con el grupo más radical del Congreso, cargarse a la presidenta Boluarte. Quieren no solo ya pedir su renuncia, que el pedido de renuncia es constitucional, sino una asamblea constituyente violentando el procedimiento que establece la Constitución. ¿Quién puso a Fujimori en el poder? Porque pronto estamos por otra vez rememorar el golpe del 5 de abril de 1990. Claro, el 5 de abril. ¿Quién lo llevó al poder a Fujimori? ¿Quién lo hizo presidente de la República? La izquierda, con el apoyo del APRA.
¿Y quién llevó a sabiendas que no tenía preparación, no tenía experiencia de gobierno, no tenía cuadros técnicos y que iba con un vientre de alquiler al poder? ¿Quién llevó a la señora Boluarte? La izquierda. La izquierda que hoy rápidamente, camaleónicamente, cambia su discurso político para, en medio de este caos, en medio de esta anarquía, tratar de marcar distancias cuando ellos son los responsables de este caos. El caos que hoy vivimos se debe a la izquierda radical e irresponsable que llevó al poder a la señora Boluarte en compañía del señor Castillo. Eso debe quedar claro. Sin embargo, doctor Cateriano, congresistas de izquierda señalan no sentirse representados por Dina Boluarte. Dicen incluso que la señora Boluarte es usurpadora del poder. Lo hemos visto, han presentado una moción de vacancia y no sería raro que presenten otra en los siguientes días. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan? Porque ellos son expertos en falsificar los hechos políticos, como lo hacen ahora Petro y López Obrador desde el exterior, que son los grandes encubridores del golpista y corrupto Castillo. La izquierda, lo hemos visto hoy día en el debate de la vacancia, con gran cinismo, ahora dice que la vacancia contra la señora Boluarte es constitucional. Y hace algunos meses sostenían que la vacancia por incapacidad moral permanente contra Castillo era inconstitucional. O sea que la izquierda no tiene ningún reparo en cambiarse de camiseta y de cara para actuar en base a sus conveniencias e intereses personales y políticas. Por esa razón, hay otro sector de la izquierda que no quiere elecciones generales anticipadas. Y esa es la situación. También la señora Boluarte se ve en esta crisis política, claro, avalada, digamos, por esa izquierda, el otro sector de la izquierda, que quiere mantenerse en el poder hasta el año 2026 y de esta manera impedir la realización de elecciones generales anticipadas. Y dentro de este contexto, doctor Cateriano, el hecho de que Dina Boluarte se quede hasta el 2026 puede ser beneficioso o perjudicial para el país. Todavía tenemos una situación de crispación en el sur del país. A mí no me gusta especular. Yo lo que quiero es que gobierne dentro del cauce constitucional. Pero la presidenta no nos puede mentir, no nos puede tontear, no nos puede tratar como desinformados, no nos puede decir que jura hasta el 2026 y luego decir que convoca elecciones generales anticipadas y ahora hacerse como la que no pasa nada. A la presidenta hay que exigirle que gobierne diciéndole la verdad al pueblo, que es algo que no está haciendo lamentablemente. Y vemos que sus adversarios políticos, sus camaradas de aventura electoral y política, aprovechan las incongruencias de la presidenta Boluarte para dar las explicaciones respecto al supuesto financiamiento ilegal de su campaña como candidata a la vicepresidencia. Entonces, la propia presidenta, poco a poco, ella misma está construyendo una vía para que sus adversarios preparen, ¿no es cierto? Porque en eso hay que ser muy claros. Claro. La izquierda, desde el golpe de Estado que dio Castillo, efímero, pero golpe de Estado, lo que ha venido haciendo es una obstrucción a este gobierno con el fin de que pierda, caiga del poder. Entonces, es una situación muy compleja y de pronóstico reservado. La región Puno continúa en una situación en donde no hay un restablecimiento del orden público pleno. Exacto. Hay graves limitaciones en las actividades comerciales y creo que eso sin duda alguna afecta, agrava aún más la estabilidad política del país. ¿Podemos entender entonces que la presidenta Dina Boluarte no está respondiendo adecuadamente frente a las denuncias en su contra sobre financiamiento aparentemente ilegal de su campaña? Bueno, por lo menos de la manera en que ella responde e inmediatamente sus adversarios la refutan, genera esa impresión, ¿no?
Y con relación a los desastres naturales, doctor Cateriano, con relación a esta situación de crisis que vive nuestro país, también en el norte, especialmente por las lluvias, los huaicos, la respuesta del Ejecutivo es la oportuna, porque es una buena oportunidad que tiene sin duda el Ejecutivo de demostrar que hay una política de Estado. Exactamente, y que hay también una capacidad de gestión pública para enfrentar esta calamidad que vienen enfrentando nuestros, o mejor dicho, que vienen padeciendo nuestros compatriotas en el norte. Así es. Ahora, hay limitaciones también logísticas y creo que eso forma parte de un mal manejo en la prevención de desastres. Esto hay que decirlo también claramente, ¿no? Claro, pero el tema de la prevención ya no lo podríamos hablar ahora. No, ahora evidentemente hay un plan. Y estamos con se el tiene que desastre tener un plan de en nuestro acción país. y creo, y lo reitero, este es el momento de apoyar a la autoridad nacional, a la autoridad regional y a las autoridades municipales. Ya va a venir el momento para la confrontación y para el ajuste de cuentas político, pero en este momento hay que ayudar a la gente que está atravesando por este drama agravado por las catástrofes naturales. Si usted no está de acuerdo con la censura, podemos entenderlo. Entonces, yo no es que no esté... pero ha dicho que no es pero no es beneficioso para el país oportuna en este momento. momento. Correcto. Pero que hay una responsabilidad política, creo que la hay. Entonces, ¿debería refrescarse el gabinete? ¿Algunos cambios en este contexto no? Yo creo que ahora el objetivo político debe ser luchar contra la catástrofe, auxiliar a nuestros compatriotas, una respuesta adecuada del Estado. También solicitar cooperación internacional. Nos hemos visto muy abandonados, muy solitarios en este contexto de una calamidad nacional. Es doloroso decirlo, pero ha sido muy, muy pobre la cooperación internacional en este caso, ¿no? Claro, y hay que comprender también, y ese es otro panorama bastante complicado que vive nuestro país. La presidenta Dina Boluarte tiene problemas también internacionales, ¿no? Nos hemos terminado distanciando de países que han sido amigos con nosotros durante siglos, como Colombia o México, por ejemplo. ¿Cómo observa esta situación? Pero en este caso, yo creo, por lo menos, con la última decisión de la presidenta Boluarte de retirar a nuestro embajador en Colombia, creo que actuó correctamente. Es decir, no se puede tolerar que un presidente de un país hermano en un foro internacional use la mentira y acuse de golpista a la presidenta de la República. Le guste o no al señor Petro, la presidenta Boluarte personifica a la nación. El señor Petro ha agraviado al Perú. Entonces, lo menos que se tenía que hacer era eso. Ahora, la situación es muy compleja. López Obrador viola un compromiso internacional, no entrega la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, pasan las semanas y hay un silencio cómplice del gobierno colombiano y también del chileno. No quiero decir que la responsabilidad política sea del presidente Boric, pero acá hay un problema grave también que tiene que ver con un proceso de integración económica y que creo que una de las razones por las cuales López Obrador y Petro boicotean es porque no creen en el libre comercio, no creen en la economía de mercado. Y, claro, una forma de dinamitar la Alianza del Pacífico es actuando de esta forma, es decir, violando vergonzosamente los compromisos internacionales. Sin embargo, también Estados Unidos le ha propinado una suerte de jalón de orejas al Perú a través del Departamento de Estado. Ha hablado de aparentes excesos en el uso de la fuerza por parte de la policía y del ejército. Entonces, ¿cómo responder frente a esta suerte de campaña internacional en contra de nuestro país? A ver, las muertes de nuestros compatriotas han causado conmoción nacional e internacional. La única forma de detener esto, de solucionar, es respondiendo con la verdad. Hasta ahora la respuesta del gobierno y específicamente de la presidenta Boluarte no tiene credibilidad, no tienen sustento. Entonces creo que eso también afecta la confianza y la reputación internacional
del gobierno. Retornemos al Congreso de la República, doctor Cateriano. Acabamos de ver el caso, por ejemplo, de Rocío Torres, la parlamentaria, que nuevamente se trata de una legisladora acusada de recortarle el sueldo a sus trabajadores. Y el Congreso tiene lamentablemente una desaprobación bastante notoria entre la población. Con esa desaprobación, ¿podemos esperar que este Parlamento continúe hasta el 2026? Porque si se queda la presidenta Dina Boluarte, también se queda el Parlamento. Obviamente. Este es un Parlamento que ya nos tiene acostumbrados al encubrimiento de actos ilícitos. ¿Cuánto se demoró el Parlamento para desaforar a un congresista acusado de violar a una dama? ¿Cuánto tiempo se ha demorado este Parlamento en tramitar los casos vergonzosos de los denominados niños de Acción Popular? Es decir, este Parlamento, en todas sus actuaciones, desde la defensa del orden constitucional, porque, ojo, este Parlamento vaca a Castillo después de que da Castillo el golpe de Estado. Guardó silencio cuando internacionalmente ese gobierno acusaba al Parlamento. ¿Por qué razón? Porque tenían pánico a su disolución. Por lo tanto, esta conducta parlamentaria es vergonzosa, inaceptable, absolutamente condenable. ¿Qué podemos esperar? Bueno, nadie pide actos de violencia, como ya se han presentado algunas situaciones complejas con algunos parlamentarios. Sí, claro, claro. Pero lo que debemos hacer es ejercer el derecho de crítica, de protesta, frente ya no solo a un ejercicio abusivo y frívolo del poder, sino de un claro encubrimiento de actos ilícitos, en donde ya no llama la atención que una parlamentaria le quite el dinero a sus subalternos. Claro, sus trabajadores. O que los parlamentarios se dediquen a viajar en plena emergencia nacional. No. Entonces, ciertamente el Parlamento ha ayudado a que su reputación, su credibilidad esté en esta situación de caos. Estamos hablando de 6% de aprobación, ¿no? Una cifra nunca antes vista para un Parlamento, por más malo que haya sido el Parlamento de nuestro país. Exactamente. Doctor Cateriano, gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Buenas noches. Encantado. El doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, ha contestado a nuestras preguntas envueltas aquí